Página 19. La globalización de la pobreza, Eric S. Reinert, 2007. Cómo se enriquecieron los países ricos, y los países pobres siguen siendo pobres. 0.2. Continuación de la introducción. Pero el estado natural de la sociedad no es la armonía. Es ingenuo pensar que las leyes del cosmos, en la medida en que existan tales leyes, son siempre positivas para la sociedad, y que el resultado de someterse a ellas sería siempre armónico. Resulta con frecuencia difícil diferenciar la fe en el mercado de la fe en la providencia o en la bondad de una deidad omnipresente. Porque cabría preguntar, ¿debería adecuarse el cosmos a algo tan idiosincrásico e históricamente contingente como la definición actual del capitalismo y la globalización? Una vez que nos liberemos de la fantasía de que hay leyes naturales que gobiernan el enriquecimiento de las naciones, podremos comenzar a evaluar cómo y por qué han funcionado bien en el pasado determinadas políticas y hasta qué punto tales éxitos pueden volver a configurar la política del futuro. TV escribe. Riqueza y pobreza, no son eventos naturales. Siempre un grupo de humanos querrán someter a otros, y esto se consigue a través del poder, de la fuerza, de la amenaza. Y los grupos sometidos, viven así por cobardía, por miedo y por estar bajo la fuerza de su misma prole, de sus hijos que se ponen al servicio del tirano. Esto se ha repetido mil y mil veces más, seguirá siendo un argumento. Reiner escribe. Uno de los principales blancos de las críticas de Voltaire en los años posteriores a la publicación de su libro Cándido fueron les economistes, un grupo de intelectuales que la historia del pensamiento económico denomina fisiócratas, lo que significa partidarios del gobierno de la naturaleza, de la misma forma que democracia significa gobierno del pueblo. La economía actualmente predominante remonta con orgullo sus orígenes a los fisiócratas, que creían que la riqueza de las naciones deriva únicamente de la agricultura. Históricamente, no obstante, los fisiócratas no dominaron la política económica durante mucho tiempo, y allí donde lo hicieron, como en Francia, su política generó escasez de alimentos y pobreza. Dice Wikipedia. Los fisiócratas sostenían que la tierra era la única entidad generadora de riqueza y que por lo tanto debían fomentarse las actividades agrícolas y en menor medida las extractivas. Creían que el comercio solo acumulaba valor, sin ser realmente generador del mismo. La fisiocracia era una escuela de pensamiento económico del siglo XVIII fundada por el economista François Quesnay en Francia. Afirmaba la existencia de una ley natural por la cual el buen funcionamiento del sistema económico estaría asegurado sin la intervención del Estado. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire. El origen del término fisiocracia proviene del griego y quiere decir gobierno de la naturaleza, al considerar los fisiócratas que las leyes humanas debían estar en armonía con las leyes de la naturaleza. Esto está relacionado con la idea de que solo en las actividades agrícolas la naturaleza posibilita que el producto obtenido sea mayor que los insumos utilizados en la producción, surgiendo así un excedente económico. Los fisiócratas calificaron de estériles las actividades como la manufactura o el comercio donde la incautación sería insuficiente para reponer los insumos utilizados. Prácticamente todos los intelectuales europeos de la época, desde los franceses Voltaire y Diderot y el italiano Galliani hasta el escocés Hume, eran decididos antifisiócratas. Incluso en Francia, la cuna de la fisiocracia, los libros de economía más influyentes y más vendidos de la época eran los de los antifisiócratas, y el movimiento fisiócrata nunca llegó a implantarse en Inglaterra. Una de las razones para estudiar la lucha de Voltaire contra los fisiócratas es lo mucho que podemos aprender observando teorías similares a la actual, que producen los mismos resultados en circunstancias parecidas.
Hoy día el movimiento por el derecho a la comida reconoce que en ocasiones se puede dar un conflicto entre el derecho de los seres humanos a comer y el principio del libre comercio. En 1774, en los prolegómenos de la Revolución Francesa, el antifisiócrata Simón Linguet defendió precisamente esa misma posición. Aunque los antifisiócratas ganaron la batalla en términos de política práctica, eso no queda reflejado en los textos de economía actuales. La historia de la economía tiende a mantenerse en un espléndido aislamiento, no solo con respecto a lo que sucedió realmente en la política económica real, sino también con respecto a lo que sucedió en disciplinas cercanas como la filosofía, el terreno propio de Voltaire. Este libro comienza describiendo distintos tipos de pensamiento económico y prosigue argumentando por qué habría que acabar con el dominio prácticamente total de la teoría actualmente prevaleciente. La teoría del comercio internacional del economista inglés David Ricardo, que data de 1817, se ha convertido en el eje de nuestro orden económico mundial. Aunque veamos que el libre comercio provoca en ciertos contextos el empobrecimiento de los pueblos, los gobiernos occidentales siguen insistiendo complacidos en él y ofrecen más ayudas como incentivo para aceptarlo. Así, las buenas intenciones de los que piden más ayudas ocultan la insensatez de la ortodoxia económica actual al materializarse en políticas reales, con lo que se mantiene el dogma del libre comercio global, mientras que el idealismo y la generosidad sirven para encubrir una realidad estrambótica y a veces criminal y corrupta. Entender los problemas que subyacen bajo la teoría económica actualmente dominante y resucitar planteamientos alternativos es un punto de partida necesario. El capítulo 1 de este libro explica la existencia de distintos tipos de teorías económicas y el abismo que se da con frecuencia entre la retórica de la alta teoría y la realidad práctica en términos de política económica. El capítulo 2 recorre la evolución de la sucesión hoy día canónica de autores que van desde los fisiócratas a los textos estándar actuales pasando por Adam Smith y David Ricardo. Esa tradición se contrasta con otro canon mucho más antiguo y menos abstracto que orientó la política económica de los países actualmente ricos cuando realizaron su transición histórica de la pobreza a la riqueza. Por ejemplo, el progreso de Inglaterra desde 1485 hasta el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial. En el capítulo 3 argumento que la clave de un desarrollo con éxito es lo que los economistas de la Ilustración llamaban emulación, 2 y no la ventaja comparativa ni el libre comercio. En este contexto emular significa imitar para igualar o superar. Si la tribu establecida al otro lado del río ha dado el paso desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Bronce, la propia se enfrenta a la alternativa de aferrarse a su ventaja comparativa en la Edad de Piedra o tratar de emularla pasando también a la Edad de Bronce. Antes de los principios de economía política de Ricardo nadie dudaba de que la mejor estrategia sería la emulación, pero su teoría del comercio internacional hizo por primera vez moralmente defendible el colonialismo, hasta el punto de que hemos desechado la idea de que una estrategia de emulación fuera un paso obligatorio como lo fue para todos los países actualmente ricos, y hemos proscrito los instrumentos clave necesarios para emprenderla. Este capítulo hace uso de la historia de la política económica del conocimiento de las iniciativas que dieron lugar en el pasado a un desarrollo con éxito, para esbozar una teoría del desarrollo económico desigual. En la teoría económica actual ni una ni otra se consideran campos académicos legítimos, y por el contrario la armonía económica forma parte intrínseca de sus hipótesis básicas. Hay argumentos acertados en favor del libre comercio, pero en el capítulo 4 aduzco que el de Ricardo no es uno de ellos. Una inserción más profunda en la economía de la producción revela que los mejores argumentos en favor de la globalización son también los más pertinentes para evitar que los países pobres se incorporen prematuramente a la economía mundial. La teoría de Ricardo parece ser acertada en muchos contextos, pero lo es esencialmente por razones equivocadas.
Sin embargo, tanto la derecha como la izquierda aprecian entrañablemente determinados aspectos de esa teoría, y criticarlos resulta arduo. Para la derecha, la teoría ricardiana del comercio ofrece la demostración de que el capitalismo y el comercio internacional sin restricciones favorecen los intereses de todos los habitantes del planeta. Esa demostración se basa en lo que los economistas llaman la teoría del valor-trabajo, esto es, que el trabajo humano es la única fuente de todo valor, y la visión marxista del mundo se basa en la misma teoría. Tal como yo lo veo, la teoría del valor-trabajo era probablemente más propicia para que los obreros industriales del siglo XIX tomaran las calles que para explicar la riqueza y la pobreza en el mundo actual. El matemático polaco Stanislaw Lem preguntó en cierta ocasión al Premio Nobel de Economía estadounidense Paul Samuelson, quien en 1949 teorizó que el libre comercio tendería a nivelar los salarios en todo el mundo, si podía señalar una idea que fuera universalmente válida en economía pero no obvia. La respuesta de Samuelson fue el principio de la ventaja comparativa, según el cual dos países cualesquiera se beneficiarán necesariamente del comercio mutuo, siempre que sus costes de producción relativos no sean idénticos. Así pues, un ataque a la base filosófica de la doctrina de libre comercio no solo lo expone a uno a los contraataques desde ambos extremos del espectro político, sino que también socava la pretensión de los economistas de cultivar una ciencia dura. Este libro se remite a una antigua tradición para la que la economía no es ni puede ser una ciencia dura. En el capítulo 5 argumento que actualmente podemos observar en muchos países pobres lo opuesto al desarrollo y el progreso, es decir, la regresión y la primitivización. Los mecanismos que causan esa primitivización se explican utilizando como ejemplo los casos de Mongolia, Ruanda y Perú. Volviendo a la parábola de las dos tribus establecidas en las orillas opuestas de un río, la lógica habitual hasta hace tan solo unas pocas décadas admitía que se puede alcanzar un nivel de vida más alto entrando en la edad de bronce, aunque la tribu propia no sea tan avanzada como la pionera. Esa lógica, fallecida junto con el muro de Berlín, sostenía que es mejor disponer de un sector industrial ineficiente que no contar con ningún sector industrial en absoluto, y su rechazo ha hecho caer los salarios reales en muchos países de Europa Oriental, Asia, África y Latinoamérica. En el capítulo 6 se examinan las respuestas recientes de la economía predominante al desafío de la pobreza. A fin de hallar remedios, resulta indispensable distinguir los aspectos clave del desarrollo económico y los que no son más que efectos colaterales o simplemente síntomas. Argumento que la renuencia a evaluar críticamente las metáforas, hipótesis y postulados clave de la economía ha llevado recientemente a los economistas a seguir una sucesión de pistas falsas, buscando por todas partes excepto en las cuestiones claves del campo de la producción. Los mismos que estaban al mando durante la década de 1990 siguen siendo los líderes ideológicos de lo que se supone que debía ser una reconstrucción. Es como pedir a Atila y los hunos asesoramiento para la regeneración urbana. En el capítulo 7 mantengo que el conocimiento del proceso histórico de desarrollo puede evitar que adoptemos políticas que podrían parecer lógicas pero que de hecho resultan muy perjudiciales. En comparación con el libre comercio al que se obliga a los países pobres, los ricos restringen las importaciones de productos agrícolas desde el tercer mundo y subvencionan su propia agricultura. Guiados por la intuición, muchos sitúan como prioridad la rectificación de esas prácticas injustas, pero como veremos en ejemplos del siglo XVIII, el levantamiento de los aranceles agrícolas es un arma tradicional del arsenal colonial. Por injustas que puedan parecer las prácticas proteccionistas, centrarse demasiado en ellas puede llevarnos a la trampa panglosiana de suponer que bastaría tener un libre comercio y un laissez-faire perfectos para que se hicieran realidad las profecías de armonía económica global. La retórica vigente en la Organización Mundial del Comercio, OMC,
afirma que el sur sigue siendo pobre porque el norte protege su agricultura. Intentaré mostrar que el mundo no está construido de forma que al sur hambriento le bastaría poder vender sus alimentos al norte para salir de la pobreza. No se puede mejorar la suerte de los pobres solo con generosidad directa e ingenua. El mundo es tan complejo actualmente que tenemos que reflexionar sobre los efectos sistémicos y a largo plazo de nuestras decisiones. Es natural que la gente que observa la agricultura atrasada de los países africanos desee ayudarles haciendo más eficiente su agricultura. Sin embargo, el filósofo y economista ilustrado David Hume sugería que la mejor forma de mejorar la agricultura es por la vía indirecta de mejorar antes la industria, y ahora contamos con medio milenio de datos históricos que respaldan esa apreciación de Hume. Alcanzar un equilibrio óptimo entre los diversos sectores económicos de un país solía ser una parte relevante de la economía de la Ilustración, aunque hoy día sea este un aspecto totalmente olvidado. Del mismo modo que no crearemos alimentos en el tercer mundo comiendo menos en el primero, ya que la causa esencial de las hambrunas no es la escasez de oferta sino la falta de capacidad adquisitiva, tampoco se fomentará el desarrollo en el tercer mundo eliminando la agricultura del primero. Este libro argumenta que se debería alcanzar un acuerdo que permitiera al primer mundo proteger su propia agricultura, aunque evitando que inundara el mercado mundial con excedentes a bajo precio, y al tercer mundo proteger su sector industrial y de servicios avanzados. Esta es la única política coherente con la estrategia de desarrollo mantenida durante los últimos 5 siglos. Hemos olvidado colectivamente cómo crear naciones ricas, un arte que se empleó con éxito hasta hace tan solo 50 años, y por eso nuestras respuestas a los desafíos actuales de la pobreza, por bien intencionados que sean, equivalen a atacar sus síntomas y no sus causas profundas. El capítulo 7 se centra en los objetivos de desarrollo del milenio, que incluyen propósitos valiosos como la reducción a la mitad de la cantidad de gente que vive con menos de $1 al día y de la proporción de gente que sufre hambre, enfermedades y mortalidad infantil, así como determinados objetivos educativos y ambientales. Argumento que tanto los objetivos del milenio como la campaña para convertir la pobreza en historia están demasiado sesgados hacia la economía paliativa, destinada a aliviar los dolores de la pobreza más que a facilitar cambios estructurales fundamentales que den lugar a un auténtico desarrollo económico. Ese planteamiento, a pesar de la nobleza de sus intenciones, en lugar de fomentar democracia y desarrollo, producirá un colonialismo del bienestar paralizante en el que los países ricos mantendrán la subyugación política de los países pobres. Esto no quiere decir que no debamos hacer cuanto podamos para aliviar el sufrimiento mediante las ayudas, sino que debemos emprender también la tarea, aún más importante, de entender cómo pueden salir de la pobreza por sí mismos los países pobres. Los partidarios del libre comercio suelen utilizar una retórica similar para defender sus propuestas, pero existe una diferencia crucial, al tiempo que mantengo que lo prioritario para los pobres del mundo es el desarrollo más que la ayuda, pretendo defender un desarrollo que sirva a los pobres del mundo, no transferencias pasivas que en definitiva se convierten en un colonialismo encubierto. El capítulo 8 con el que concluye el libro indica cómo se pueden crear países de renta media, en los que todos los habitantes tengan voz y voto sobre los menesteres de la vida y al menos algunos de sus placeres. En términos de teoría y de práctica económica, esto no exige nada excesivamente radical, basta retroceder a los hábitos del comercio y el desarrollo en el periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, como ejemplifica la Carta de La Habana de 1948 de la difunta Organización Internacional del Comercio, OIT, esto es, subordinar el objetivo del libre comercio a otros que afectan directamente al bienestar humano. Este libro se dirige principalmente a 3 tipos de lectores. En primer lugar, a mis colegas economistas. El principal objetivo teórico del libro es mostrar por qué la teoría estándar del comercio internacional, tal como se aplica hoy día,
es inadecuada, y puede ser de hecho primitivizadora, cuando se impone a países con un nivel de desarrollo muy diferente del nuestro. La base teórica del libro es la economía evolucionista o schumpeteriana, 3 a la que se añaden elementos de las escuelas histórica e institucional, pasados y presentes. El pensamiento económico de Schumpeter vuelve a estar de moda, y el libro es fiel a la preferencia que él expresaba por los economistas del continente europeo con respecto a sus contemporáneos británicos Adam Smith, 1723-1790, y David Ricardo, 1772-1823. Convendría tener presente el siguiente veredicto de Schumpeter sobre la construcción extremadamente abstracta de Ricardo: es una teoría excelente que nunca podrá ser refutada y a la que lo único que le falta es sentido común. 4. Como hicieron los dos economistas más relevantes del siglo XX, John Maynard Keynes, 1883-1946, y Schumpeter. Este libro defiende en su contexto los principios de la teoría económica anterior a Adam Smith, esto es, el llamado mercantilismo. El material que probablemente será de mayor interés para los economistas profesionales aparece en los apéndices al final del libro. En segundo lugar, pretendo que los lectores sin gran formación en el tema entiendan cuando acaben el libro lo que sigue, envuelto en el lenguaje de la economía que el libro intentará clarificar. Está el hecho incontrovertible de que los países ricos se hicieron ricos porque durante décadas, a menudo siglos, sus estados y élites dominantes establecieron, subvencionaron y protegieron industrias y servicios dinámicos. Todos ellos emularon a los países más prósperos de su época, llevando sus estructuras productivas a las áreas en las que se concentraba el cambio tecnológico. De esa forma desvirtuaron las leyes del mercado con el fin de obtener unos ingresos por encima de las rentas normales, que llegaron a los capitalistas en forma de mayores beneficios, a los trabajadores como salarios más altos, y a los estados como recaudaciones impositivas más abultadas. En el fondo, el colonialismo es un sistema que trata de evitar este tipo de efectos en las colonias. Los países pobres se especializan en actividades con una o más de las tres características siguientes: a. Predominan los rendimientos decrecientes en lugar de los crecientes. B. Carecen de potencial de aprendizaje o C. Los frutos del aprendizaje, en lugar de generar riqueza local, pasan a sus clientes de los países ricos en forma de precios más bajos. Desde esta perspectiva, lo que llamamos desarrollo es esencialmente una manipulación del mercado basada en el conocimiento y la tecnología, que a menudo se ve reforzada, más que limitada, por el libre comercio entre países con niveles de desarrollo muy desiguales. De esa forma algunos países se pueden especializar en ser ricos, mientras que otros se especializan, obedeciendo a su ventaja comparativa, en ser pobres. Uno y otro tipo de lectores apreciarán que la principal diferencia entre los países pobres y los ricos es que estos últimos han pasado por una etapa sin libre comercio que más tarde, cuando se completó con éxito, lo hizo deseable. Ese punto de paso obligatorio en la historia de todos los países actualmente desarrollados que permitía a los países pobres emular la estructura económica de los ricos, ha quedado actualmente proscrito. Los mercados no erradicarán mágicamente la pobreza del mismo modo que no resolverán mágicamente los problemas planteados por el calentamiento global y la degradación ambiental. Solo una opinión pública confiada y decidida en los países ricos puede asegurar que los gobiernos de los países pobres dispongan de libertad para tomar decisiones en beneficio de su propio pueblo, lo que significa rechazar tanto la supuesta racionalidad de la ortodoxia del libre comercio como la supuesta moralidad de un sistema más justo de comercio global, que en las condiciones actuales podría fácilmente dejar intacta la extrema pobreza de algunos países. También significa vigilar atentamente a nuestros gobiernos para asegurar que no interfieran ilegítimamente en los asuntos internos de los países pobres.
Esto es probablemente, más que la exigencia de una reducción de los aranceles agrícolas, lo que más puede ayudar a los pobres del mundo. Y para concluir, unas palabras para los habitantes de los países pobres, mi tercera audiencia. Espero que lo que sigue les ayude a desentrañar los mecanismos que generan riqueza y pobreza, creando un marco en el que analizar cómo se puede remediar la extrema pobreza de sus países. Entender esos mecanismos les permitirá iniciar un debate y decidir medidas con las que llenar el espacio político que se está abriendo actualmente para los países pobres. No trato de prescribir lo que yo haría para alentar el desarrollo, sino de sugerir lo que los grandes arquitectos del desarrollo en Europa y Estados Unidos recomendarían actualmente. De quedarse con algo de este libro, que sea esto: si desean entender las causas de la prosperidad estadounidense y europea, deben estudiar las medidas adoptadas por los que la construyeron, no los consejos de sus olvidadizos sucesores. Fin de la introducción. Página 26.